folículo piloso, pertenecen al mismo espectro histológico, a veces con alguna diferenciación sebácea, que se le ha llamado mantleoma. Alguna diferencia también con el síndrome de Horstein-Nickenberg, que generalmente es un fibroma perifolicular, principalmente. Y bueno, de las manifestaciones extracutáneas también son importantes, porque si no hay lesiones clínicas, dermatológicas, pues entonces el dermatólogo ahí no puede hacer un diagnóstico de este síndrome, sino que lo tienen que hacer los especialistas, tanto neumólogos como nefrólogos o urólogos, y eso hace a veces que este síndrome sea subdiagnosticado. Se presenta el neumotórax espontáneo, que es una 32 veces más frecuente, realmente a partir de la tercera década de la vida, y estos neumotórax espontáneos de repetición de carácter familiar es secundario porque son por los quistes pulmonares. Y un dato clínico importante que debemos de pensar es que cuando los quistes pulmonares estén en las bases y sean bilateral, ojo, puede ser que tengan algún hermano o hermana con esta situación, pues puede tener un hallazgo en hacer un diagnóstico oportuno. Lo más importante son las neoplasias renales que aparecen en la quinta década de la vida, aunque hay reportes escritos que a partir de los 20 años puede haber una presentación de un tumor de células cromófobas, o un patrón mixto, oncocítico, o uno de células claras, o un papilar. Y realmente estos dos órganos, tanto pulmón como renal, son los que determinan el pronóstico de estos pacientes. Los criterios diagnósticos propuestos por el Consorcio Europeo de Síndrome de Birkhoff-Tuve presentan 5 criterios diagnósticos. El primero es al menos 5 lesiones clínicas de aparición en la etapa del adulto y al menos uno confirmado histológicamente. A lo mejor como dermatólogos pues no hay tanto problema, pero comentábamos que si no hay lesiones clínicas, ahí viene la situación. La determinación del gen de la foliculina, patógeno, que realmente es un criterio diagnóstico importante, sobre todo cuando no hay lesiones clínicas. Los criterios menores, como los quistes pulmonares bilaterales basales, sin otra causa aparente, con los signos de tórax y espontáneos y de presentación familiar. Lo más importante es que en el 12% de los pacientes desarrollan un cáncer renal de comienzo precoz, antes de los 50 años, más o menos alrededor de los 50 años, que suele ser multifocal, bilateral y generalmente de patrón cromófobo o mixto con el oncocítico. Y el otro criterio es un familiar de primer grado con estas lesiones. Para el diagnóstico se necesita un diagnóstico mayor y 2 criterios menores. Diagnósticos diferenciales, pongo a su consideración el síndrome tricoepiteliomas múltiples, los amartomas, los triquilemomas, que generalmente aparecen en los labios, que hay reportes también del síndrome de Birkhoff-Tuve en mucosas, la piloya, o el síndrome de la enfermedad de Bornebusch-Pringer, que generalmente son angiofibromas. Uno podría decir, bueno, realmente esto puede semejar a angiofibromas. En la casuística del servicio de dermatología hemos tenido varios pacientes con esclerosis tuberosa y evidentemente las lesiones clínicas son diferentes. El síndrome de rombo, que son los síndromes de hematomas foliculares, el síndrome de Brandt-Krauss, los siringomas palpebrales, pueden ser algunas lesiones, sobre todo localizadas en párpados, los hidrocistomas ecrinos, igual palpebrales, y bueno, en etapa de formación, los quistes de Milne. El seguimiento clínico es muy importante. ¿Quién es el orquestador realmente de estos pacientes con síndrome de Birkhoff-Tuve? Pues evidentemente el dermatólogo. Se recomienda un ultrasonido renal. No hay un consenso a nivel mundial que norme realmente cuándo y cómo se deben de hacer, porque realmente son pocos pacientes, pero se recomienda ultrasonido renal cuando se hace el diagnóstico, una tomografía axial computarizada de tórax y abdomen cada 3 a 5 años, la valoración de la familia, sobre todo para ver algunos hallazgos clínicos y los estudios de gabinete, una tele de tórax si no contamos con alta tecnología, evitar cambios de presión, sobre todo en los quistes pulmonares bilaterales, los que les encanta bucear, pues evitar esos cambios de presión, subirse al avión,
El tabaco realmente aumenta el riesgo de perforación de los quistes, y el manejo clínico de estas lesiones, pues nosotros empezamos a realizar la electrodesecación con excelentes resultados. En la literatura hay reportes de láser de Neodimium jack, láser de CO2, rapamicina tópica en la mañana y en la noche con buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias al capitán de corbeta, médico cirujano Alberto Gómez Trigos. Le voy a pedir que pasen al frente, por favor, para que entremos a la sesión unos minutos de preguntas y comentarios, y va a coordinar esta parte la doctora Carvajosa para escuchar comentarios y preguntas acerca de los temas tan interesantes que nos han presentado. Por favor, acompáñenos aquí en la mesa. Muchas gracias por esta excelente sesión, estos ejemplos clínicos interesantes que nos han mostrado. Y si el auditorio tiene alguna pregunta o comentario, primero al trabajo de la doctora Roxana Torres, el tema de hiperpigmentación macular eruptiva idiopática. Sí, Marcela Saed. Sí, muy interesante caso, y usualmente sí son muy difíciles de diagnosticar estas manchas, ¿verdad?, que salen de forma espontánea. Pero mi pregunta es, y mi comentario va dirigido a si en la biopsia realizaron tinción al menos de Giemsa, o a veces se puede usar azul de toluidina para ver el número de mastocitos, porque aunque usted presentó como diagnóstico diferencial la urticaria pigmentosa, pues esa es muy aparatosa y sí, el número de mastocitos es mayor. Sin embargo, que coincide con la expresión clínica, con la edad de la paciente, de la telangiectasia macular eruptiva persistente, sería un diagnóstico más apropiado, y en ese se considera alrededor de 20 mastocitos alrededor de los vasos sanguíneos como diagnóstico para, y yo no vi eso. Y la siguiente cosa, en relación a la histología, la hiperpigmentación del estrato basal en población morena hay que considerarlo con mucha reserva cuando uno lo describe en la biopsia, porque pues nuestra población es morena, ya no se ve que usted hubiera tomado una biopsia de un sitio afectado versus un sitio no afectado. Es la única manera que creo que se puede asegurar la hiperpigmentación del estrato basal. De ahí en fuera, pues lo más conveniente siempre es pues mencionarlo, más no considerarlo como parte del diagnóstico. Ok, en cuanto a la primera pregunta, en efecto no se realizó una tinción adicional. Y en cuanto a la segunda, sí se realizó la biopsia comparativa. Sin embargo, bueno, no me pareció conveniente presentarla por motivos de abreviar la presentación, y sí hay una diferencia muy evidente entre biopsia de piel sana con biopsia de piel de las lesiones. Entonces sí consideraría yo que si pudiera realizar, ¿verdad?, ahí mismo en el GEA González, ellos tienen el uso de la inmunohistoquímica en el hospital ABC, ya sea por tinciones especiales, ¿no?, que son la Giemsa o un azul de toluidina para ver el número de mastocitos, o en su defecto a través de inmunohistoquímica con C-Kit pudiera ver la presencia de mastocitos y contarlos, ¿no? ¿Hay algún otro comentario último? ¿Sí? Bien, Clemente Moreno. bien prolijo la representación, es un caso interesante. Me llama la atención que no se haya podido, es decir, que no se haya presentado la experiencia mexicana en toda la revisión de la literatura, experiencia mexicana que está obviamente, probablemente porque tuvimos la oportunidad de estar con el profesor, los autores de esta lesión, los que lo describieron por primera vez, Robert de Vos y Jean Sivat. Tanto Ramón Ruiz Maldonado tiene su experiencia escrita en la revista mexicana de dermatología. Yo también he presentado también casos de este mismo tipo. Es muy típica la enfermedad. Desgraciadamente no se tienen pruebas fáciles, como dijo Marcela. No es muy fácil hacer un diagnóstico de algo que probablemente es común en la histología habitual. Algo habrá, igual que en la clínica, encontrar algún factor que sea el desencadenante de estas lesiones, desde luego. Lo que sí es de llamar la atención en el caso es la edad de la paciente. Habitualmente son jóvenes, como bien lo expresaron.
Muchas gracias, doctor. Sí, una última pregunta, creo que la doctora Arellano, Ivonne Arellano quiere hacer una pregunta. Gracias, sí, es un comentario, felicitar a la doctora porque el caso pues está muy bien presentado y la revisión muy amplia. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver algunos así en el Hospital General y también llama la atención que los que hemos visto clínicamente son muy similares, de edades realmente menores a las que de la paciente que presenta, pero llama la atención las lesiones que, bueno, no se describió en la clínica, pero algunas se ven como digipiformes, que es muy claramente se ven en su caso, y además otra característica que lo diferencia de otras entidades es que su paciente presenta las máculas claramente marrones, que también lo diferencian de otras que son más pizarrosas. Entonces sí la felicito porque además demuestra que esta paciente se ha sometido a 2 biopsias porque no son problemas cosméticos como habitualmente se quiere considerar estas pigmentaciones eructivas, sino realmente verdaderas pues, dermatosis, enfermedades de la piel. Muchas gracias. ¿Quiere contestar algo más, doctora? Sí, en cuanto a, sí se encuentra a consideración, obviamente, gracias por los comentarios, se encuentra obviamente a consideración valorar la opción de la inmunohistoquímica, tomando en consideración que tenemos el apoyo ya sea del Hospital Central Militar o del Hospital Gea González, que es con quien tenemos contacto, y bueno, así lo haremos, ¿no? En cuanto a la literatura mexicana, probablemente no tuve la fortuna en el momento de hacer la búsqueda por internet de encontrarme con los artículos nacionales, es una verdadera pena. Me aboqué a los artículos originales, sobre todo, que son los que prácticamente se encuentran como referencias en la gran mayoría de los casos reportados, pero obviamente sería bastante bueno hacer una revisión ya más extensa en forma conjunta de todos esos casos nacionales. Muchas gracias. Bueno, yo me atrevo nada más a decir que ciertamente por notar una juventud extrema, me parece, recordarles que existen unos lugares que se llaman bibliotecas y también ahí encontramos cosas. No están en internet, pero sí podemos encontrar cosas, y la biblioteca del Hospital General es una excelente biblioteca, la del Centro Dermatológico Pascua también, en fin, seguramente hay otras. Y pasamos ahora al caso del doctor Omar Edmundo Davison Ramos, erupción por fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Si hay algún comentario o pregunta, doctor Montes de Oca. Entonces, yo quisiera hacer un comentario al trabajo del doctor Taizón, en el sentido de que, primero, sobre el aspecto de fisiopatogénico de este problema. Las reacciones medicamentosas pueden ser variables, ¿no? La experiencia que yo tengo ahí en el hospital, o que tuve en el hospital de La Raza, pues llegamos a ver a 100 pacientes de estibelloso por año. Y obviamente esto no es, pero sí hay variables muy cercanas, inclusive a veces puede. Lo importante es el tratamiento. Si es precoz, la evolución, el tratamiento precoz con hidrocortisona, con corticoides, ya sea bolos, suero con hidrocortisona, cambia mucho el pronóstico de esos pacientes. Estoy hablando específicamente de estibelloso, ¿no? Pero sí creo que son variables de una reacción de intolerancia a un fármaco, que en este caso muy probablemente haya sido la sulfas. Bueno, eso creo que es importante. Eso se ha discutido mucho, creo que no hay indicadores precisos para decir esto así y así, así, como criterios como platicaba de síndrome mayor, síndrome menor. Y por último, yo no me gustaba mucho que lo hagan antes de que pase. En un hospital muy frecuente que se aviente la pelotita, ¿no? Tú te encargas, yo me encargo. Te va a haber un responsable. Porque si el dermatólogo va a asumir la responsabilidad, él va a decir, vamos a quitar los medicamentos que no considero pertinentes, los eliminamos, porque si no, si la causa sigue perenne ahí, pues el problema fisiopatogénico persiste, obviamente.
Y por último, no me gusta que un dermatólogo utilice la palabra rash, se llama exantema. Entonces, así como dices, quizás a la antigüita, yo como dermatólogo antiguo, ¿no? Utilizo la palabra exantema. O si utilizamos una palabra extranjera hay que poner unas dieces, ¿sí? Para saber que eso no es español. Porque todavía nuestra lengua, que es muy bonita, pues hay que defenderla, ¿no? Porque cada día tenemos más anglicismos y ahora con toda esa tecnología cibernética, pues ya hablamos de blogs y hablamos de Twitter y de todo. De ratito, pues no vamos a ver de qué estamos hablando, va a ser la Torre de Babel, ¿no? Pero lo felicito por su trabajo, muy interesante. Gracias, doctor. Si no le importa, voy a darle la palabra a la doctora Saeb y después al doctor Moreno y contesta las 3 preguntas finales. Sí, igualmente muy interesante caso, una pena y una tragedia en realidad para una niña en que se ha hecho el abuso de los fármacos.